Y hablamos de un tema que llama la atención. ¿Qué pasa con las elecciones? Hay todavía muchas dudas en torno a este proceso. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña una ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Dina Chuquimia, amiga de esta casa televisiva. Qué gusto tenerla, doctora. Bienvenida, gracias. ¿Cómo está, Paola? Muy buenas noches y buenas noches a todos los amigos televidentes de TV Universitaria, nuestra televisión. Salimos de esta universidad. Claro que sí. Doctora, ¿cómo ve esta denuncia que ha realizado en las últimas horas el Tribunal Supremo Electoral, que una sala constitucional en Santa Cruz, por ejemplo, había admitido un recurso que pretende inhabilitar, dice, a candidatos que ejercen cargos electivos? ¿Cómo se ve esta determinación? Se lo veía venir, Paola, se lo veía venir. Sin embargo, ahora está en manos en este momento esta denuncia que ha presentado un ciudadano, una ciudadana, contra 5 candidatos a la presidencia que en este momento ostentan cargos públicos, evidentemente cargos electos, y que no habrían renunciado a sus cargos por lo menos 90 días antes del 17 de agosto. Esta denuncia, más bien esta acción de cumplimiento que ha presentado este ciudadano en Santa Cruz, pues prácticamente en esta jornada ha sido admitido, que no es decir que ya está resuelto, sino que han recibido esa denuncia y se prevé que en el transcurso de la jornada de mañana se va a resolver, es decir, esta sala constitucional en Santa Cruz va a resolver si el ciudadano tiene razón en la denuncia, bueno, en la acción que ha presentado, si ha cumplido todos los requisitos y por ahí la fundamentación, o definitivamente la va a rechazar. Entonces, en este momento hay solamente esas dos opciones, y si la ha admitido, y si le da la razón al ciudadano que evidentemente estos 5 candidatos a la presidencia, que van desde el presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez, doña Eva Copa, Manfred Reyes, Johnny Fernández, alcalde. ¿Pasa lo mismo con los diputados y senadores actuales que buscan nuevamente estas carteras? En todos los casos, en todos los casos. Ahora lo que pasa es que si bien el Tribunal Supremo Electoral no ha dicho nada hasta el momento, es que se ha tenido a una sentencia constitucional del año 2019, cuando también hubo elecciones, y donde doña Norma Pierola presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra el artículo que dice que todos los candidatos deben renunciar a la función pública, excepto el presidente y vicepresidente si están en candidaturas. Entonces, esta es la jurisprudencia que se está aplicando y que tengo entendido el Tribunal Supremo Electoral está respetando, está aplicando en este proceso electoral, pero ahora lo que se ha pedido y exigido es que se cumpla el mandato constitucional que dice que todos los ciudadanos que se presenten como candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputados, senadores y otras autoridades deben renunciar 3 meses antes. Bajo su criterio, ¿qué debería ocurrir? A ver, si vamos a la letra muerta de la Constitución Política del Estado, evidentemente estos ciudadanos deberían haber renunciado 90 días antes, pero lo que pasa ahora es que al existir esta sentencia constitucional, ellos se justifican su presencia en sus cargos todavía como alcaldes, senadores, diputados u otros, en esta sentencia constitucional, ¿no? La 32.219 me parece que es. Entonces ellos se atienen a esa sentencia, pero ahora habrá que ver los argumentos que han presentado los demandantes, ¿no? Los demandantes de la acción de cumplimiento, y si la Sala Constitucional les da la razón, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que inhabilitar a esos candidatos, que es lo menos posible. No, yo le veo lo menos posible, pero hay que escuchar y ver qué dice esa sala constitucional, porque en este país en los últimos tiempos se ha dado de todo, ¿no? Algunos que hacen cumplir la Constitución Política del Estado, otras que manipulan las sentencias constitucionales, resoluciones constitucionales, y bueno, estamos todavía en una incertidumbre, ¿no? Y definitivamente en esta jornada el Tribunal Supremo Electoral, a través de sus vocales, ha emitido un comunicado y ha dado a conocer su preocupación precisamente por este tema de cuál va a ser la salida que va a tener la Sala Constitucional, porque si la Sala Constitucional, le digo y le reitero, le da la razón a los demandantes de esta acción de cumplimiento, pues la Sala del Tribunal Supremo Electoral va a tener que cumplir e inhabilitar a estos 5 candidatos, o sea, no hay más. Precisamente a propósito de ese comunicado al que usted hacía referencia, para que la población esté muy bien informada, nosotros hemos preparado los siguientes cuadros
para poder dar lectura a lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral en esta jornada. Vamos revisando, por favor, estos cuadros para que el tema quede bastante claro en torno del mismo. Vamos leyendo el pronunciamiento. El Tribunal Supremo Electoral manifiesta su preocupación por la admisión de una acción de cumplimiento por parte de la Sala Constitucional Tercera del Departamento de Santa Cruz que atenta contra los principios electorales de preclusión y pluralismo político y las atribuciones del órgano electoral plurinacional conferidas por la Constitución Política del Estado. Seguimos leyendo lo que dice este pronunciamiento que se ha dado a conocer en esta jornada. La acción en cuestión pretende inhabilitar a candidatas y candidatos que participan en las elecciones generales del 17 de agosto del año en curso, que actualmente ejercen cargos electivos, con el argumento de que el TCE omitió la causal de ilegitimidad prevista en el numeral 3 del artículo 238 de la Constitución Política del Estado. Al respecto, se hace recuerdo a los jueces constitucionales la vigencia de la sentencia constitucional plurinacional número 32/2019, que resuelve: quienes ocupen cargos electivos en general no necesariamente deberán renunciar 3 meses antes para postular a un cargo electivo, condición que se mantiene para los servidores designados y de libre nombramiento. Y con esto cierra, dice el Tribunal Supremo Electoral, evoca el compromiso asumido por el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional en el cuarto encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, en sentido de garantizar que los derechos políticos y de participación sean representados, incluyendo la protección de los derechos de los votantes, los candidatos, los partidos políticos, las autoridades electorales y la democracia. Bajo esa lógica, doctora Chuquimia, realmente estamos viviendo un proceso totalmente atípico y constantemente amenazado de desarrollarse. Definitivamente nunca lo hemos vivido en el país, por lo menos en los años que llevamos de democracia desde la década del 80 hasta la fecha. Nunca han habido tantas acciones de defensa de los ciudadanos contra algunas acciones que han tomado los vocales del Tribunal Supremo Electoral contra partidos políticos, contra candidatos, contra el proceso electoral mismo. Entonces es complicado y debe ser complicado para los vocales del Tribunal Supremo Electoral, en virtud de que están preocupados porque no saben lo que va a suceder mañana, y es que han emitido este comunicado que les recuerda, ¿no?, la sentencia constitucional 32/2019, y les dice que ellos han actuado en función de esta sentencia, y esta sentencia pues genera jurisprudencia, ¿no? Es decir, que a futuro ya no podrían fallar de otra forma. Sin embargo, hace unas horas lo escuchaba a uno de los que también va a presentar, dice, mañana una acción similar aquí en La Paz, y decía, hay otras sentencias constitucionales que han revocado esta sentencia. Entonces, se van presentando acciones de defensa que van vulnerando el proceso electoral 2025. Y esperemos que lleguemos al 17 de agosto, ya me preocupa y ya me pongo a pensar qué vamos a hacer. Estamos a cerca de 52 días previos al día de las elecciones y todavía seguimos con estos problemas. Normalmente en procesos electorales llegan denuncias contra candidatos, la sala plena lo resuelve de manera inmediata, lo debería resolver de manera inmediata también ahora. Lo que pasa es que da la impresión que los vocales de la sala plena de este Tribunal Supremo Electoral no quieren tomar decisiones, y esperan siempre, por lo menos en este proceso que hemos visto, que el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva sus conflictos. ¿O esperan una asesoría externa? No, pero la asesoría externa debe estar ahí, pero el tema es que ellos deben tomar la decisión en el marco del cumplimiento de la Constitución Política del Estado. De otra forma va a haber conflictos, o sea, más allá de que se siga llevando el proceso electoral, los vocales pues también corren riesgo, ¿no?, por las acciones o las inacciones en los cuales puedan incurrir. Dentro de esto que usted nos explicaba, también es atípico, por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy. Se anuncia que se manda el caso de 10 candidatos, una consulta a la Contraloría General del Estado. El caso de Jaime Dum está dentro de estos 10 ciudadanos, lo que se deja entrever en las declaraciones que ha brindado hoy el vocal Gustavo Ávila. ¿Qué dice sobre ese tema? A ver,
más preocupada todavía porque el señor Dunn de pronto la está peleando para participar de este proceso electoral. Hasta la última hora de anoche ha presentado el documento que le manda a la Constitución que tiene que presentar, que es el certificado que le otorga la Contraloría, más allá de los líos que hubiera tenido en el gobierno municipal de El Alto. No, si él ha cumplido ese requisito, él debería ser habilitado. Yo no sé de dónde se han sacado ese procedimiento de mandar a la Contraloría para que evidencie la Contraloría y le diga, sí señor, es lo correcto. No me parece correcto porque en tiempos electorales los tiempos pasan volando. ¿Cuándo va a volver esa, como les digo, la respuesta a esa consulta? Le pregunto, en las instituciones públicas no es fácil una respuesta rápida, mínimamente 5 días, y van a tener al electorado y van a tener al candidato en vilo, ¿no? De que si lo habilitan o lo inhabilitan, no me parece correcto, le digo y le soy sincera, ya que los candidatos al momento de presentarse, pues tienen que presentar los documentos idóneos. Ahora, si se verifica que el documento no es idóneo, habrá pues alguna repercusión, una demanda penal será por haber incumplido ese requisito y haber presentado documentos falsos. Pero más allá de eso, creo yo que se debe viabilizar este proceso electoral con los candidatos que hayan. No podrían restringir el derecho político del ciudadano, el derecho político de elegir de todos los ciudadanos, más de 7 millones, y el derecho de ser elegidos de estos 10 candidatos que van a ir en la papeleta electoral. Ahora, además de los otros, claro. Claro que sí. Ahora, dentro de esa controversia, por ejemplo, se hablaba también el tema de Andrónico Rodríguez y su acompañante a la vicepresidencia. ¿Qué pasa en el marco de los plazos, doctora Chuquimia? ¿Se han cumplido ya estos plazos? ¿Podrá Andrónico, por ejemplo, reemplazar a Mariana Prado? ¿Qué va a pasar en la impresión de la papeleta? En el caso de don Andrónico Rodríguez, él está en este momento como candidato a la presidencia por el MTS. Si es que doña Mariana Prado, es la vicepresidenta, ha presentado o va a presentar renuncia, tiene que hacerlo de manera personal. Eso para evitar posible acoso político o violencia política en su contra. Sin embargo, hasta hace rato también nos enteramos que doña Mariana Prado se quedó en Dubái, no ha presentado la renuncia, mandó una carta, dice, eso es lo que dicen, mandó una carta indicando que está renunciando y no sé si el Tribunal Supremo Electoral va a considerar esa situación, ¿no? Entonces, hay cosas que uno tiene que hacer cuando se mete en política, pues tiene que hacerlo conscientemente porque los ojos del país están sobre ellos. Ahora, si es que, no es que lo defina don Andrónico Rodríguez, no que se vaya o que se quede, la decisión y voluntad tiene que ser de doña Mariana Prado y que tiene que presentar oficialmente su renuncia al Tribunal Supremo Electoral si es que es su voluntad, porque si no es su voluntad, pues continuará nomás como candidata a la vicepresidencia. Los vocales tienen un gran desafío, doctora Chuquimia, de desarrollar el proceso electoral pese a todas estas circunstancias que se presentan en el camino, pero el desafío más grande que seguramente tienen es el de tomar decisiones firmes, en consenso y que se hagan respetar, apegadas a la ley. Definitivamente, el desafío es llegar al 17 de agosto, todos vivos, todos tranquilos, que el proceso electoral se desarrolle de manera correcta, cumpliendo los requisitos, porque si se van a dejar pisar con los tiempos, no van a querer tomar decisiones como que no han querido tomar una decisión en el caso de don Evo Morales, o sea, a quien se presentaba con un partido político, inmediatamente llegaba la sanción al partido político, parecía que había algo por atrás, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ellos es simplemente tomar sus acciones en cumplimiento de la ley y de la Constitución política del Estado. Es la única forma de garantizar la democracia en nuestro país. De otra forma, no queremos volver al 2019. Estamos en tremenda crisis económica en este momento y los ánimos no están para que se nos hagan la burla. No queremos elecciones, sí. Tenemos autoridades electorales, sí. Estas autoridades electorales ya tienen experiencia. Han pasado las elecciones de 2020, han pasado las elecciones judiciales y otras elecciones menores, entonces hay la capacidad, hay la experiencia, nada más que en este momento tiene que haber la voluntad para resolver todos los conflictos que se dé entre el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y los candidatos. Además de que esta elección se constituye como la luz al final del túnel para muchas personas en medio de esa crisis
económica, social, institucional que vive el país. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Es siempre un placer conversar con usted. Muchísimas gracias a usted, Paulita, y definitivamente al país y a todos los amigos que nos ven. Todavía tenemos esa esperanza en el Tribunal Supremo Electoral de que nuestras autoridades electorales hagan lo correcto, cumplan con la Constitución Política del Estado y las leyes pertinentes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Tina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, quien nos acompañó a hacer este análisis, a entender lo que ha ocurrido en esta jornada con aquellas acciones jurídicas que parece buscarían frenar el proceso electoral o por lo menos algunas de las candidaturas. Pero